bienvenidos al Teatro de las Esquinas, a nuestra sala cero. Estamos encantados de acoger este ciclo sobre Joyce, que consta de 6 sesiones de aquí hasta junio y acabará en una gran fiesta donde celebraremos el Bloomsday. Y esperemos que os interese la de hoy y que repitáis, porque cada día va a ser muy diferente, cada día se va a tratar un aspecto de Joyce y desde puntos de vista muy diferentes. Se va a tratar desde la música, desde el cine, desde la poesía, desde el teatro, y yo creo que va a ser un ciclo apasionante. Pero para eso casi que os hablen los organizadores del ciclo, que es Gracia Vizcasillas, que es la coordinadora de la Biblioteca de Orientación Lacaniana, y Sergio Larriera, que os presentará a Gracia, que conoce bastante mejor que yo. Vente para acá, Gracia. Bueno, pues en nombre de la biblioteca os doy la bienvenida y quiero agradecer también, bueno, la Biblioteca de Orientación Lacaniana de Aragón está vinculada a la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, y quisiera agradecer al anterior director de la biblioteca, Pedro Gras, y también al actual director, Jesús Sebastián, por el apoyo que nos han brindado para realizar este ciclo. La biblioteca está vinculada a una red que es la Federación Internacional de Bibliotecas de Orientación Lacaniana, que tiene, me pongo nerviosa, que tiene sede en 20 países y en cada uno de ellos en las diversas ciudades donde está presente la escuela. Entre sus fines está, por un lado, el trabajo sobre los textos psicoanalíticos que llevamos a cabo dentro de la escuela, pero también tiene vocación de salir a la ciudad y de poner a conversar el discurso psicoanalítico con otros discursos. Y este ciclo se enmarca en este punto. Deciros que personalmente le tengo una especial querencia al ciclo que hemos organizado, también por el estilo en que se ha ido conformando. Un estilo que se ha ido haciendo de conversación en conversación y que cada conversación se constituía en un encuentro. Primero os diré que surgió de una conversación entre Sergio Larriera, que es psicoanalista que pertenece a la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y a la Asociación Mundial de Psicoanálisis, y él es psicoanalista en Madrid. En esa conversación en la que estábamos Pedro también, y bueno, íbamos hablando y nos contaba de un ciclo que él hace en Madrid, que él lleva ya varias ediciones, y en este último año lo hice sobre Joyce. Y conversando pensamos, ¿y por qué no en Zaragoza? ¿Y por qué no abierto a la ciudad y con otras gentes? Y entonces seguimos conversando y nos juntamos con María del Teatro de las Esquinas, que también se entusiasmó y apoyó el proyecto, y nos surgió planteárselo a Paco Goyanes de Cálamo, y Paco nos puso en contacto con Jorge, con Bárbara, con Ana, y ellos trajeron a Carlos y trajeron a Constanza, y en cada encuentro pues se iba sumando gente que teníamos en lo común el interés por la obra de Joyce, y en lo diverso que ese interés era muy singular y muy particular en el modo de acercamiento. Entonces, entre todos hemos ido conformando este ciclo, al que se sumaron también el Teatro del Temple, al que hay que felicitar por sus 20 años, ¿vale? Y bueno, nos hicimos compañeros de un viaje al que ahora os invitamos, y quiero, pues eso, dar las gracias a vosotros por asistir y a los compañeros por hacer posible estos encuentros, ¿vale? Cedo la palabra a Sergio Larriera. Buenas noches. ¿Quién conoce a James Joyce? Qué pregunta, ¿no? Qué pregunta que puede ser hasta malamente interpretada como la suficiencia, incluso la petulancia de un grupo de personas que se dirigen a un público
supuestamente lego o poco informado, para desde su erudición explicarles y adentrarlos en el asunto. Pero yo creo que la cosa es mucho más grave. Yo creo que aquí, en este recinto y en esta situación que hemos creado, nadie escapa a los alcances de esta pregunta: ¿quién conoce a James Joyce? En ese sentido, me declaro el primer, si no ignorante total, pero al menos poco informado o abierto a la expectativa de ver si aquí en este ciclo me entero de algo más resuena en mí, algo más me conmueve, en tanto psicoanalista. Y ahora les voy a decir por qué. ¿Qué es esto de los psicoanalistas metidos por este asunto de Joyce? ¿Qué tenemos que ver los psicoanalistas con Joyce? Pertenezco a una escuela lacaniana y, como su nombre lo indica, se ha llevado, se ha guiado, ¿no?, por las enseñanzas de Jacques Lacan, psicoanalista francés, desaparecido ya en el último cuarto del siglo XX, ¿no? Y la enseñanza de este psicoanalista, que abarca más de 40 años, es atravesada en la última época, y a partir de múltiples interrogantes que se han ido construyendo a lo largo de esa enseñanza, es atravesada por el encuentro con Joyce. El encuentro con Joyce para los lacanianos es absolutamente trascendental en cuanto a la suerte y la dirección que coge el psicoanálisis lacaniano a partir de ese momento. Se produce exactamente en torno al año 1974-75. ¿Y qué le sucede a Lacan en el encuentro con Joyce? ¿Y qué encuentra Lacan en el encuentro con Joyce? ¿Por qué? ¿Por qué esta conmoción? ¿Por qué nuestro jefe de escuela, Jacques Miller, ha llegado a decir que Lacan fue aspirado por Joyce en ese encuentro? Porque Joyce, para Lacan, significaba no solamente la puesta amplia, explícita, manifiesta, clara y distinta del problema central, que es la relación del sujeto con la lengua, sino que además había en Joyce, en su producción, y teniendo en cuenta las condiciones de esa producción, teniendo en cuenta los datos de su historia, de su vida, tan enlazada a su producción, hay en esa obra una solución para problemas que se planteaba el psicoanálisis, hasta el punto de que Lacan logra dar un giro rotundo al estilo de la Kere heideggeriana, el gran giro de la filosofía heideggeriana, o al estilo de los grandes vuelcos en los grandes desarrollos que en determinado momento sufren las distintas obras a manos de sus autores. Lacan transforma, pega un giro violento en su enseñanza y encuentra la solución para poder plantear de otra manera distinta qué relación tiene un sujeto con su propio goce y de qué modo resuelve eso, cómo esa solución puede estar al alcance de cada uno o de qué modo está al alcance de cada uno. Lacan no es un psicoanalista que se acercó al arte o específicamente al arte de Joyce. Joyce no cesa de proclamarse artista desde su primer texto semi-autobiográfico, la infancia y adolescencia de Stephen Dedalus, ¿no?, donde sabe que es artista, sabe que todavía no es escritor, pero ya tiene el espíritu del artista, y siempre se consideró un artista. Entonces tomamos el término de arte en un sentido amplio, no solamente las artes plásticas, sino las artes escriturales, literarias, poéticas, musicales, teatrales, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido amplio, la novedad que introduce Lacan en el campo del psicoanálisis es que no va a interpretar la obra del artista como se solía hacer en otras décadas anteriores, ¿no?, donde
A partir de la lectura de una obra se inferían datos de la personalidad del artista y se planteaban interpretaciones acerca de sus complejos, sus conflictos, sus síntomas, etcétera, etcétera, etcétera. Sino que para Lacan, el psicoanálisis va por detrás del arte. El psicoanálisis se nutre del arte y aprende del arte. En ese sentido, la relación con el arte joyciano es especialmente ejemplar, puesto que llega a no solamente a aspirar a Lacan, sino a transformar el sentido de su obra en la última etapa. Un arte entonces que va por delante del psicoanálisis. En ese sentido y en esa posición concurren los psicoanalistas que hay en esta sala a estos encuentros, a estas circunstancias que nos convocan. De eso doy fe. Aquí hay gente de muy diversas procedencias, tenemos gente de la filología inglesa, tenemos gente de la literatura irlandesa, tenemos escritores ligados a la producción joyciana, tenemos apasionados de la lengua, tenemos músicos conmovidos por estos problemas, por la música celta, por la relación de las permanentes e infinitas comunicaciones y referencias joycianas respecto de la música que está presente en toda su obra. En fin, tenemos aquí poetas, hay artistas, hay periodistas, hay en general lectores, y todos, unos y otros, desde los que más saben respecto de cada uno de sus sectores o de los recortes de su práctica específica, unos y otros, hasta los más legos, hasta los que quizás haya alguno en la sala que nunca leyó nada de Joyce, pero sin embargo por algún misterioso motivo está aquí hoy. Interróguese cada uno por qué está hoy aquí. Quizás alguno vino por amor o simpatía a algún amigo o amiga, pero en general todos están de una u otra manera comprometidos con esta frase que nos interroga, ¿no? ¿Quién conoce a James Joyce? Yo no lo conozco a James Joyce. Conocer a un autor de la envergadura de Joyce, de la potencia que tiene su relación con el lenguaje, desde que nace prácticamente, porque en el retrato del artista tenemos trazas hasta de los primeros balbuceos, de las primeras relaciones cuasi onomatopéyicas con el mundo, hasta un tratamiento del lenguaje del tipo del que él proporciona en Finnegan's Wake, donde no solamente descompone la lengua inglesa hasta tornarla casi irreconocible, llegando a utilizar 40 lenguas, dicen los críticos, sino que se adentra en el pensamiento onírico, en el pensamiento inconsciente, en la experiencia onírica, para mostrarla ahí en acto. Esto es el pensamiento de los sueños. Justamente ahí se marca una diferencia con Freud, porque lo que le critica, no porque no comparta Joyce con Freud sus criterios acerca del inconsciente, la producción de lapsus, de actos fallidos, de sueños, no porque no comparta eso, sino que lo que Joyce le recrimina a Freud es que haya hecho de eso un método interpretativo, en lugar de darle esa salida productiva que es la que dio Joyce a eso. Esa salida productiva es la que encandila a Lacan. Esa producción, ese saber hacer con algo que a muchos los vuelve locos, que es la relación con el lenguaje, con la propia lengua, y está llena la historia de la escritura de personajes que dejan constancia de qué modo una teoría o la escritura de fórmulas matemáticas o literarias los llevaron finalmente a la locura, ¿no? Sino que Joyce no solamente no desencadena su locura, para la cual tiene condiciones muy señaladas, no desencadena esa locura, sino que por el contrario se sostiene en una producción que le impide no solamente padecer la locura, no solamente ser una víctima de lo que es la relación del lenguaje para un sujeto, sino que le permite hacer con eso una obra
y ocuparnos no solamente a los 300 años de universitarios que él quería tener ocupados, y podemos prever ya que van a ser muchos más, porque a estos universitarios, que ya son miles y miles, son hordas en el mundo entero, y hay miles y miles de páginas absolutamente ya ilegibles para cualquiera de nosotros, sino que además ahora se ha agregado la cofradía de los psicoanalistas, que también están complicados por esta relación de Lacan con Joyce. Bien, en esta aventura, en este intentar responder quién conoce a James Joyce, en ir aproximando desde muy distintos lugares no una solución, pero sí aportaciones más o menos parciales, más o menos fragmentarias, pero que nos den a todos de alguna manera un cierto clima aproximativo a la posibilidad de aventurarnos con algo de Joyce, tomar una cierta simpatía por la lectura a aquellos que no lo hayan leído, descifrar algunos de los misterios de lo leído para aquellos que ya lo hubieran hecho. En fin, esto es lo que espero yo de este ciclo, y en esta posición venimos los psicoanalistas al menos a este ciclo, a aprender. Por eso nos hemos rodeado muy hábilmente, y aquí hago un propio elogio, de un equipo impresionante que no solamente ha recorrido más o menos intensamente los diversos textos joycianos, sino que además lo disfrutan en la lengua original, lo comentan, lo cantan, lo musicalizan en la lengua original, y son verdaderos amantes de Joyce, a los cuales de alguna manera y humildemente trato de plegarme, y conmigo plegar a todos los psicoanalistas a este evento que me parece un verdadero homenaje. Bueno, espero que todos disfrutemos de esto, y os voy a dar ahora los nombres de las personas comprometidas en esto. Vamos a ver. Vamos a contar, voy nombrando como van apareciendo aquí en esta lista, ¿no? Con Bárbara Aristi Martín, con Ana Hornero Corisco, con Carlos Revuelto Jimeno, con Constanza del Río Álvaro. Algunos de ellos vienen de la Universidad de Zaragoza, otros vienen, no sé si de la Universidad de Zaragoza, pero al menos no del campo de la filología inglesa ni alemana, ni del campo de la literatura irlandesa, sino que provienen de campos como la geología, o incluso una cantante que hoy nos va a deleitar, proviene de la arquitectura. Misterios joycianos, como una obra y una vida como la de Joyce logra apasionar y arrastrar a orígenes tan heterogéneos, ¿no? Bueno, continúo nombrando. Jorge Sanz Barajas es un escritor también conmovido por la obra joyciana, como vamos a ver hoy en una lectura. Hoy va a ser una de las pocas lecturas en castellano. Este va a ser un ciclo en castellano, pero como insisto, tenemos la suerte de contar con este equipo que nos hace sonar a Joyce, porque el sonido joyciano es mucho más importante que el sentido de lo que Joyce dice. Nos hacen sonar a Joyce de muy diversas maneras, y eso es un privilegio para los que no dominamos la lengua inglesa, entre los que me cuento. Yo solo leo el inglés de la obra joyciana, o lo que es ya propiamente la lengua joyciana, cuando ya deja de ser inglés o se parece muy poco, solo lo leo en comparación con traducciones. No puedo nunca leerlo a solas porque no lo entiendo, pero sí puedo comparar 2 o 3 versiones en castellano con la obra en sí, ¿no? El original en sí. Eso es un método que recomiendo para los que no dominen, como en mi caso, el inglés. Bien, sigamos mencionando a las personas que van a colaborar, ¿no? Hablé de esta arquitecta que es Clara Lorente, hablé del geólogo que es Carlos Revuelto, hablé de otro músico que se incorporó más tardíamente al equipo, que es Alberto Miranda, y no puedo dejar de nombrar, ¿no?, a Ignacio Guillén, a quien conocí hoy, tuve la ocasión de conocerlo hoy,
es un especialista en fonética inglesa, interpretará la voz de Gabriel hoy. Una suerte de contar con él. Me hizo acordar al discurso del rey. Educaban a aquel rey tartamudo. Bien. Raramente cantante, más o menos que tengo mencionado a todos. Me queda la gente de teatro, que hoy no está presente, pero hay una nota en El País justamente sobre Carlos Martín, que es el director con el cual vamos a contar en alguno de las representaciones, y de un equipo de actores que actuarán bajo su dirección y que van a teatralizar o recitar o poner en escena ciertos fragmentos del retrato del artista. Son José Luis Esteban, Mariano Anós y Santiago Meléndez. Bueno, en fin, espero no haber olvidado los nombres de nadie, ¿no? ¿Están todos los presentes? Bueno, perfecto. Bueno, entonces, nada más, les agradezco esta presencia que ha colmado las expectativas, puesto que han colmado la sala, y espero que disfruten, como bien indicaron las predecesoras en la palabra, tan encantadoras como María López y Gracia Vizcasillas. Muchas gracias. Estos son tus papeles, te los robé. ¿Te llevaste mi guión? No, ¿por qué? Folcher, bienvenidos. Bueno, yo estoy aquí con unos cuantos compañeros a los que estimo muchísimo y con los que me encuentro muy a gusto, incluso con Sergio y toda su panda, que nos han invitado a hacer este ciclo. Y voy a decir unas cuantas palabras introductorias a la obra poética de James Joyce, que es bastante desconocida. James Joyce fue antes que nada un poeta. Su primer logro literario, a la edad de 9 años, fue un poema en honor al héroe fallecido Charles Stuart Parnell. Charles Parnell era un líder político nacionalista irlandés, y su sombra se proyecta en Dublineses y también en Retrato del artista adolescente, como ya iremos viendo a lo largo de este ciclo joyciano. El último logro de Joyce fue el gran tributo poético a Anna Livia Clurabel, que cierra Finnegan's Wake y que veremos también al final del ciclo. La poesía fue el medio natural en el que Joyce expresó sus sentimientos más personales. Bajo una forma y un aspecto convencionales, los poemas de la primera colección, que tituló Música de cámara, Chamber Music, en inglés, de 1907, rastrean su progreso espiritual entre los años 1901 y 1904. Mientras que los 13 poemas recogidos más tarde, en 1927, y que llevan por título Poems Penny Each, o Poemas a penique, rememoran momentos más puntuales, desde 1903 a 1924, y como veremos el tono que se refleja en las dos colecciones es muy diferente. En Música de cámara, la primera colección, Chamber Music, encontramos poemas de juventud, escritos casi todos cuando Joyce todavía vivía en Dublín. Muchos de ellos escritos en ese Annus Mirabilis, que traduciré al castellano, el año de las maravillas, el año de los milagros. Era el año de 1904, que queda inmortalizado, como algunos de vosotros sabréis, en el Ulises. Su única conexión vigente entre los poemas es el sentido musical, el sentido rítmico que los anima y que los hace ser íntimos, tiernos y sencillos. Sencillos, que no es poco para Joyce. Es verdad que el tema del libro es la aparición y la desaparición del amor, pero sabemos que no fueron inspirados por una misma persona, ni fueron escritos en una sola secuencia temporal.
Para Yeats fue uno de los más célebres poetas irlandeses, que recibió, por cierto, el premio Nobel en 1923. Pues como decía, para Yeats, chamber music fue el trabajo de un joven que practica con su instrumento, un joven que disfruta con tan solo tocar los registros. Esta es la impresión que produce música de cámara. Se perciben resonancias de los poetas románticos, se perciben, algunos versos son como imitaciones de la lírica isabelina, otros tienen pues un aire muy diferente, tienen la forma de la canción tradicional irlandesa. Y esto se explica en cierto modo porque Joyce era un cantante excelente, o eso dicen, a quien le entusiasmaba la música isabelina y la música antigua en general, ¿no? Y él tenía la ilusión, que más tarde se haría realidad, de que alguien musicara esos poemas, los poemas de música de cámara. Joyce concibió música de cámara como una suite de canciones, y la colección es rica en imaginería musical. Las canciones comparten estructura rítmica de leitmotivs y temas recurrentes. Bueno, al público se puede decir, ¿no? A la mayoría de gente que ha leído Joyce, pues Joyce es un referente dentro del modernismo, ¿no? Conocen la cara modernista de Joyce, y bueno, pues seguro que les sorprende estos aires elegantes que destila la poesía y que son un homenaje verbal a la sonoridad pura. Encontramos poemas breves, de corte tradicional en cuanto a sus características estróficas, a sus características métricas y de rima. Vemos la utilización de los sonidos, muy importante para la generación de una atmósfera suave, cálida, delicada y nostálgica, especialmente en el segundo libro. Vemos también un léxico muy específico y muy cerrado que marcará toda la secuencia de chamber music. Decimos secuencia de manera intencionada porque chamber music es fruto de una estructuración cuidadosa. Cada poema ocupa el lugar que le corresponde y mantiene una relación estrecha con el poema que le antecede y con el poema que le sigue, de manera que cada uno de ellos ejerce su función como un miembro en una cadena progresiva que expresa, desde luego, la percepción del amor que tiene el poeta, que tiene James Joyce, y que discurre desde la gozosa ilusión de los primeros poemas hasta la desilusión y el pesimismo que reflejan los últimos. A finales de 1913, el poeta y crítico estadounidense Ezra Pound conoce, gracias a la intercesión de Yeats, el poema 36. El poema 36, que lleva por título Oigo un ejército, o poema 36 simplemente, que es el último de los poemas de chamber music, de música de cámara. Impresionado, le escribe a Joyce pidiéndole permiso para reproducirlo en la antología que está preparando sobre los poetas imaginistas. Yeats afirmaba que este poema, era una obra maestra de la técnica y del sentimiento. Joyce adopta aquí un estilo muy semejante a los poemas más intensos que encontramos en Yeats en la última década del siglo XIX. El énfasis, fíjense aquí, recae en el sonido, no tanto en la vista, que también es importante, pero sobre todo en el sonido, en el juego léxico que hacen formas como hear, thunder, cry, moan, clanging, shouting. Tranquilos que lo vamos a traducir, está traducido, pero es importante el efecto aliterativo y musical que produce las palabras que escogió en su poema. En el transcurso del poema, la escena que se descubre es muy similar, como vamos a ver, a la de un ejército que emerge del mar.
Poemas como I Hear an Army prepararían el camino a dublineses. Voy a recitar el poema. Mis compañeros Alberto Miranda, Carlos Revuelto, bueno, en este caso Alberto Miranda, me va a musicar. Vamos allá. I hear an army charging upon the land, and the thunder of horses plucking foam about their knees. Arrogant, in black armor, behind them stand, disdaining the reins with fluttering whips, the charioteers. They cry unto the night their battle name. I moan in sleep when I hear afar their whirling laughter. They cleave the gloom of dreams, a blinding flame, clanging, clanging upon the heart as upon an anvil. They come shaking in triumph their long green hair. They come out of the sea and are shouting by the shore. My heart, have you no wisdom thus to despair? My love, my love, my love, why have you left me alone? Chamber music, música de cámara, tuvo una gran importancia en la vida emocional de Joyce, especialmente en su relación con Nora, quien sería su mujer. Tras una reconciliación en 1909, Joyce le envió una copia en pergamino de Chamber music con las iniciales de ambos enlazados en la cubierta, acompañado, eso sí, de una carta sentimental. El escritor, empero, se propuso controlar el sentimentalismo en su arte y para conseguirlo necesitaba una mayor objetividad. Los contextos irónicos que proporcionaría más tarde la ficción y que todos conocemos, más o menos, o no, según Sergio. Chamber Music es un libro dominado por una estética totalmente opuesta a esa particularización obsesiva y brillante que observamos en Ulises y que nos sitúa en una atmósfera embriagadora, atemporal y delicada. Los 4 poemas que cierran esta colección están dominados por un tono más sombrío, fueron escritos en París y reflejan todo el fracaso espiritual que el autor sintió en Francia. Después empieza el largo destierro que lo llevaría hasta Trieste, y el silencio poético de Joyce por unos cuantos años, unos 10 años, componiendo más tarde las pocas canciones que forman parte de Poems Penny Each. Y ahora voy a hablar brevemente sobre Poems Penny Each, esta segunda colección. El núcleo de poemas de esta colección es una serie de poemas escritos en Trieste, en Italia, entre 1913 y 1915. Predominan aquí los tonos sombríos, la amargura y el pesimismo. Hallamos aquí a un hombre que se siente ya mayor, que evoca con nostalgia los logros amorosos y sexuales de su juventud, a través de fragmentos que aún le recuerdan las prodigiosas epifanías acariciadas por el joven Daedalus. Estos poemas nos permiten asomarnos a la vida íntima de Joyce. Destaca entre ellos She Weeps Over Rahun, compuesto tras la visita de Joyce a la tumba, atención, del primer amor de su esposa, Michael Botkin,
Él serviría de inspiración para Michael Fury en Los Muertos, como veremos a continuación. El poema da la visión de Joyce de cómo Nora, su mujer, se sentía con respecto a su marido, vivo, y con respecto a su anterior amor, muerto. La situación prepararía el camino para uno de los temas principales que encontramos en Exiliados y en Ulises, al igual que evoca la reflexión final de Gabriel en Los Muertos, como más tarde evocará uno de mis compañeros. Vamos al poema. Lo va a musicar Carlos Revuelta. Rain on Raccoon falls softly, softly falling, where my dark lover lies. Sad is his voice that calls me, sadly calling at grey moonrise. Love, hear thou how soft, how sad his voice is ever calling, ever unanswered, and the dark rain falling, then as now. Dark to our hearts, O love, shall lie, and cold as his sad heart has lain, under the moon-grey nettles, the black mold, and muttering rain. Los poemas de su madurez apuntan directamente a la vida secreta de Joyce. Night Peace es el tercer y último de los poemas que vamos a recitar aquí. Se deriva de un pasaje de sueño en Giacomo Joyce que refleja el drama interior del encuentro del poeta con su amante de Trieste, Amalia Popper. In gloom, the pale stars their torches shrouded wave. Ghost fires from heaven's far verges faint illume. Arches on soaring arches, nights in dark nave. Seraphim, the lost hosts awaken to service, till in moonless gloom each lapses muted, dim. Raised when she has unshaken her thurible, and long and loud to night's nave upsoaring, as dark knell tolls, as the bleak incense searches, cloud on cloud, voidward from the adoring
waste of souls. El poema más emotivo de su obra de madurez y para algunos críticos, el mejor poema de Joyce es Exepour. Lo escribió en 1932 y lo escribió en conmemoración de la muerte de su padre y movido también por la alegría del nacimiento de su nieto. Dos acontecimientos que acaecieron simultáneamente. En Exepour, las alusiones bíblicas y el ritmo engrandecen el breve poema, convirtiéndolo en un comentario de toda la vida de Joyce. Acaba así. Únicamente recitaré los 4 últimos versos, que son muy lindos. A child is sleeping, an old man gone. Oh, Father forsaken, forgive your son. Además de chamber music y poems peniche, Joyce escribió una serie de poemas ocasionales, muchos de ellos cómicos o satíricos. Después de Exepour, los más destacados son The Holy Office, el Santo Oficio, que data de 1904, que es una amarga diatriba contra Irlanda, que él consideró le había llevado al exilio. Y también compuso Gas from a Burner, muy popular, gas de un mechero. Este data de 1912 y es un duro ataque motivado por su frustrado viaje a Dublín en 1912. Hasta aquí la poesía y a continuación os dejo con mi compañera Constanza del Río, que os va a hablar brevemente de Los muertos, el último relato de Dublineses. Buenas noches. Bueno, en realidad yo no voy a hablar de dublineses, de Los muertos, voy a hablar de dublineses, de la colección en general. Bárbara luego os hablará con más detalle de Los muertos, de The Dead. Bien, como esperamos que los que no hayáis leído a Joyce salgáis de aquí rápidamente a las librerías para comprar sus libros, pues he anotado una traducción que creo que es la mejor, porque es que hay una de Guillermo Cabrera Infante. Claro, por el nombre de Guillermo Cabrera Infante, pues a lo mejor uno está tentado de comprarla, verla, pero tiene muchísimos americanismos y otros problemas. Y yo creo que la mejor es la de Cátedra, con una introducción crítica de Fernando Galván, y el traductor es Eduardo Chamorro. Entonces, si queréis, pues la compráis y leéis. Bien, Dublineses es la primera obra de ficción que Joyce creó. Es una colección de 15 relatos que comenzó a escribir en el verano de 1904. Como ha dicho Ana, es un verano muy importante en la vida y en la obra de Joyce, ya que es el verano en el que conoció a Nora Barnacle, la que sería su compañera de por vida, y también es el verano en el que decidió abandonar su país natal para siempre. Cuando comenzó a escribir los relatos tenía solamente 22 años, y 3 años más tarde, en 1907, tenía 25, si las cuentas me salen bien, ya había completado para entonces los 15 relatos. Como le sucedió con la mayor parte de su obra, tuvo muchos problemas y muchas dificultades para publicar esta colección, que no salió a la luz hasta 1914. De hecho, los primeros relatos, creo que fueron los 3 primeros relatos, se publicaron en una revista que iba dirigida a los granjeros de la Irlanda rural y que se llamaba The Irish Homestead, algo así como el hogar irlandés. Y seguramente no fue el medio más adecuado para la divulgación de estos relatos, si se tiene en cuenta la mentalidad tan conservadora,
tradicional e incluso reaccionaria de la Irlanda rural y más en aquellos tiempos. Después de 3 relatos y respondiendo a las quejas de los lectores, los editores de la revista cancelaron la aparición de los relatos por considerarlos indecentes y por la visión de Dublín que daban, un Dublín sucio, sórdido, mísero y decadente. Acusaciones parecidas por parte de diferentes editoriales obligaron a Joyce a introducir bastantes modificaciones en algunos relatos y retrasaron la publicación. Para esta colección, Joyce se basó en influencias literarias continentales, es decir, europeas, pero no británicas. Particularmente, su inspiración venía de Francia, de escritores como Flaubert, Zola, Maupassant, y también de un escritor ruso que admiraba mucho, Anton Chekhov. Esto quiere decir, más o menos, que el lector de Dublineses no encontrará romanticismo ni sentimentalismo en estas historias. Son relatos realistas, basados en anécdotas insignificantes de la vida cotidiana, con una orientación psicológica y a menudo tendiendo hacia un énfasis naturalista que se regodea en los aspectos más deprimentes y más sórdidos, tanto de los personajes como de su entorno. En una carta a su editor, Grant Richards, Joyce justificó esta obra diciendo, y voy a parafrasear, no voy a citar literalmente, que lo único que había querido hacer era mostrar la realidad de Dublín a comienzos del siglo XX. Si las calles de la ciudad olían mal, en sus relatos también olían mal. En otra carta explicó que su intención era la de ofrecer un espejo para que los irlandeses y por extensión, los dublineses y por extensión los irlandeses se miraran atentamente en él y asumieran su propia realidad, por muy mísera que esta realidad fuera. Para Joyce este era el primer paso absolutamente necesario para la liberación individual y también para el progreso y modernización de la nación, que aún entonces estaba gobernada desde Londres y era una colonia. Incluso en esta obra temprana se perciben ya 2 de los intereses, podría decirse incluso obsesiones, que aparecerán en toda su obra. Por una parte, la ciudad de Dublín, y por la otra, como Sergio ha dicho anteriormente, la fascinación de Joyce por el lenguaje. Durante toda su vida, Joyce mantuvo una relación de amor-odio con Dublín, con su ciudad natal. Era una ciudad que conocía íntimamente. No en vano, los azares de su familia propiciaron que hasta sus 22 años, el momento en que se fue, Joyce viviera en 12 direcciones diferentes por toda la ciudad. Decidió autoexiliarse para convertirse en el paradigma del artista, pero desde la lejanía, desde Trieste, París o Zúrich, su imaginación volvió repetidamente a Dublín para recrearla con todo detalle en las trayectorias y paseos de sus personajes. Los nombres de las calles, de las plazas, de los puentes, de las tiendas, de muchos pubs y monumentos que Joyce conoció en su infancia y adolescencia pueblan sus relatos y novelas. Hasta tal punto conocía Joyce la ciudad que alardeaba de que si alguna vez una bomba destruyera Dublín, se podría reconstruir la geografía de la ciudad a partir de sus obras, partiendo de sus obras. La humildad, la verdad es que nunca fue una de las virtudes de Joyce. Simultáneamente, para el escritor, Dublín representaba en esencia la parálisis moral que sufría su país y sus compatriotas. No solo eso, Dublín también contribuía activamente a la construcción de este retrato inerte y estático. Aunque la imagen de Dublín como un laberinto que atrapa a quienes residen en él se hace más explícita en su siguiente obra, la novela El retrato del artista adolescente, publicada en 1916, en esta obra hay constantes alusiones explícitas. El protagonista se llama Stephen Dedalus, la referencia a Dédalo, el personaje de la mitología griega, el artífice que construyó el laberinto de Minos, es clara, y también hay muchas alusiones implícitas al vuelo de Ícaro y al vuelo de Dédalo para salir del laberinto. A veces el vuelo se frustra, Ícaro cae y muere, a veces el artista consigue volar y se escapa, en ese caso es Dédalo.
Bueno, aún así, en Dublineses ya aparece, se prefigura de alguna manera esta imagen de Dublín como un laberinto del que los habitantes también quieren escapar, a veces literalmente, a veces de forma simbólica, pero no lo consiguen. En Dublineses todavía Joyce no experimenta con el lenguaje, tratándolo como si fuera una materia prima que se puede moldear y que se puede transformar según la creatividad y la imaginación del autor, como haría posteriormente en Ulysses y Finnegan's Wake. Aquí el lenguaje más bien se convierte en el instrumento preciso y efectivo de un cirujano que es capaz de acariciar la piel humana con su bisturí y únicamente con ese gesto permite al lector ver el interior de sus criaturas, sugiriendo, implicando, creando atmósferas a través de su uso de los verbos, adverbios y adjetivos que diseccionan la condición de los personajes de los relatos. En Dublineses los personajes raramente miran simplemente, más bien se embelesan o escudriñan o vislumbran o contemplan atónitos lo que les rodea. Tampoco simplemente caminan, se pavonean, desfilan, trajinan, trotan. De igual manera, los rasgos de sus rostros y su lenguaje corporal connotan sus debilidades y sus anhelos más íntimos. Cada uno de los relatos es una pequeña gema ensartada en un collar que cuenta con un broche magnífico, Los Muertos, la historia más redonda y uno de los mejores relatos nunca escritos en lengua inglesa, que cierra la colección. Los Muertos forma parte del collar. Es cierto que se diferencia del resto de las piezas en el tipo de personajes, más específicamente en la clase social de la que provienen, y quizás también en que Joyce modera aquí la visión tan sombría de sus compatriotas que aparece en los relatos anteriores. Pero a pesar de estas diferencias, Los Muertos funciona como una especie de epílogo, una especie de coda, que aúna diferentes motivos y temas que aparecen en las historias anteriores. Ana nos hablaba de la estructura cuidadosa que Joyce dio a la colección Chamber Music. Bueno, también en Dublineses tuvo mucho cuidado con la estructura y le dio una estructura muy definida a esta colección. Inicialmente hay 3 relatos centrados en la infancia, seguidos de 4 relatos cuyos protagonistas son chicos o chicas jóvenes, otros 4 relatos con protagonistas maduros, hombres o mujeres, y a estos 11 relatos que están basados en experiencias individuales le siguen otros 3 relatos que se interesan por la vida pública de Dublín en 3 de sus aspectos más importantes del momento: la cultura musical, la religión católica, por supuesto, y la política. Y después de estos 14 relatos viene el broche, Los Muertos. Aunque los protagonistas son diferentes en cada relato, a todos les une la experiencia de la parálisis moral y existencial que afecta a Dublín, a sus habitantes y a toda Irlanda. Dublín es para Joyce el epicentro de la parálisis. El tema de la inacción, de la incapacidad de remontar el vuelo y huir de una realidad sofocante, por más que se intente, se repite en casi todas las historias, en las que también resuenan repeticiones, paralelismos y ecos simbólicos. Aunque cada relato puede leerse individualmente, la riqueza y maestría de la colección se aprecia con más claridad cuando el lector se mueve desde la primera historia, Las Hermanas, hasta la última, Los Muertos. 2 historias que comienzan y cierran la colección con una invocación a la muerte. No hay ni héroes ni villanos en Dublineses. Hay a veces inocencia en la mirada y las ilusiones de los niños protagonistas de los 3 primeros relatos, o en la figura de Evelyn, en el relato homónimo Evelina, una joven de 19 años que imagina a su amado Frank, al que casi no conoce, como el caballero andante que va a rescatarla de sus penurias. Pero quizás la impresión más duradera después de leer la colección es la de unos personajes de clase media-baja, oficinistas, empleados de banca, vendedores, dueños de pequeños negocios, cada uno con sus miserias y sus mezquindades. Algunos únicamente se mueven por dinero, otros están llenos de envidia y resentimiento, a otros les embarga un sentimiento de inferioridad que les anula y otros se refugian en el alcohol o en la repetición de gestos y rituales vacíos. En el mejor caso no tienen valor, no tienen capacidad crítica ni tienen estatura moral para abandonar Dublín y tratar de realizar sus sueños.
Sin embargo, todos estos defectos y vicios humanos, en definitiva, provienen únicamente de los dos poderes represores y subyugantes que, según Joyce, habían traicionado a Irlanda. El tema de la traición es un tema también que le obsesionaba a Joyce, a veces encarnado en el destino de la figura política de Charles Stuart Parnell. Bueno, también aparece en el retrato, aparece sobre todo con la figura de Parnell, pero también aparece posteriormente en Ulises el tema de la traición. Bueno, las dos fuerzas represoras a las que me refería era, por una parte, una fuerza externa a Irlanda, el imperialismo británico, y otra fuerza interna, la institución de la Iglesia Católica. Ambas fuerzas habían tenido unos efectos, según Joyce, infames por la opresión, y estos efectos se manifiestan en los irlandeses como síntomas que inhabilitan e invalidan la acción. Para terminar, voy a hacer referencia a una técnica que Joyce utilizó para concluir sus relatos, que también utilizó posteriormente en el retrato del artista, y que a lo largo del siglo XX y lo que llevamos del XXI se ha convertido ya en una convención del género literario del relato. Habéis oído antes el término mencionado por Ana, la epifanía. El término epifanía proviene de la religión, del campo semántico religioso, y alude al momento en que los Reyes Magos, delante del Niño Jesús, experimentan la revelación de su naturaleza divina. Para Joyce, tal y como él utiliza esta idea, la epifanía es una manifestación o revelación repentina con implicaciones éticas, no religiosas. Es precisamente ese momento en el que los personajes se miran en el espejo de su realidad, una realidad en la que ya no caben excusas, fantasías imposibles o autoengaños. Los relatos terminan así, con estas epifanías breves, que a veces tienen la fuerza de un martillo y caen, y con las que los dublineses retornan a sus vidas tristes y mediocres. Doy paso ahora a mi colega Bárbara Ricti. Ella sí que ahora os va a hablar con más detalles sobre los muertos. ¿Se me oye bien? Sí. Llevo casi 15 años enseñando a los muertos, The Dead, y todavía me conmueve. No me canso de leerlo ni de explicarlo en clase año tras año. Eso tienen los clásicos. Decía Italo Calvino, el gran novelista italiano, que los clásicos nunca terminan de decir lo que nos tienen que decir. En el caso de los muertos, no es solo lo que Joyce nos dice, sino cómo nos lo dice. El último párrafo del relato es para mí uno de los más hermosos de la literatura inglesa. Es pura poesía, aunque está escrito en prosa, y sigue poniéndome la carne de gallina cada vez que lo leo. Vamos a tener el placer de escucharlo en la lengua de Joyce un poquito más adelante. Hace 3 años nos embarcamos, algunos de nosotros, en una lectura dramatizada de Canción de Navidad, de Charles Dickens. Tuvo muy buena acogida y nos planteamos hacer algo parecido con The Dead, con los muertos, pero la idea se quedó en el tintero. Por eso mi agradecimiento a los que nos han embarcado en este ciclo y nos han dado la oportunidad de acercar al gran público este relato de una belleza estremecedora. Los muertos cuenta el baile que organizan todos los años para las Navidades las Morkan, 2 ancianas profesoras de música. El protagonista del relato es Gabriel Conroy, su sobrino, que acude a la fiesta acompañado de su mujer, Greta. Gabriel está nervioso porque sus tías le han pedido que dé un discurso durante la cena, y Greta permanece en un segundo plano casi hasta el final de la historia. Aparentemente, Los muertos es una simple narración de lo que ocurre en la fiesta, una descripción vívida y muy gráfica de la llegada de los invitados, de la velada musical, de la cena y de las despedidas.
El final de la historia es distinto. Describe la vuelta de Gabriel y de Greta a su hotel. En la habitación del hotel, Greta le cuenta a Gabriel que en su juventud, en Galway, tuvo un enamorado de 17 años, Michael Fury, y que murió de una pulmonía después de pasar la noche bajo su ventana la víspera de que Greta se marchara a Dublín. La escena del hotel ocupa muy poco espacio en el relato y concierne a un personaje que ni siquiera aparece como tal. Michael Fury lleva muerto varios años. Pero esta escena, aparentemente irrelevante, constituye en realidad la verdadera historia de los muertos. Los muertos se puede interpretar también como la historia de una conversión. Antes he mencionado Canción de Navidad, de Dickens. Canción de Navidad es un relato típico de conversión. Seguramente lo conocéis. En el transcurso de una sola noche, Mr. Scrooge, el protagonista, pasa de la avaricia y del mal humor permanente a la generosidad y a la alegría. Le asisten tres fantasmas: el fantasma de las Navidades pasadas, el de las presentes y el de las futuras. La historia de Gabriel sucede también en una sola noche o tarde-noche de Navidad, el 5 de enero, la víspera de la fiesta de la Epifanía. Su encuentro con tres mujeres de carne y hueso, para nada fantasmales, le va a transformar. ¿Pero de qué tiene que liberarse Gabriel? ¿Qué tipo de personaje es? Gabriel es una persona inteligente, es un profesor de universidad y un hombre de letras. Escribe para los periódicos y es muy crítico con el provincialismo irlandés. Gabriel es una persona pomposa y egoísta, con un punto de snob, que se cree superior al resto de los personajes. A Gabriel le disgusta la mentalidad provinciana de los irlandeses y admira la cultura europea, más civilizada, según él. Además, Gabriel tiene una mentalidad patriarcal y es muy posesivo con su mujer, Greta. Se puede decir que uno de los grandes temas de los muertos es el asalto y derribo al egocentrismo de Gabriel. En realidad, se trata de tres asaltos, protagonizado cada uno por una mujer diferente. El primer asalto ocurre justo al principio de la obra y es el encuentro de Gabriel con Lily. Lily es un personaje marginal, es la hija de la portera y se encarga de recibir, de dar paso a los invitados. Gabriel la conoce desde que era una niña y la trata de forma paternalista. La infantiliza al preguntarle qué tal le va por el colegio, cuando hace ya tiempo le dice ella que lo acabó. Gabriel hace entonces un comentario alusivo a su boda y ella le responde de forma cortante diciendo que los hombres no son más que una fuente de problemas. Gabriel se siente ofendido y se sonroja. El segundo asalto al egoísmo de Gabriel viene de la mano de la señorita Ivors, una de las invitadas. Miss Ivors es una nacionalista convencida que ataca el individualismo de Gabriel y le echa en cara que no está haciendo nada por su país. Gabriel se siente incómodo porque Miss Ivors pone en evidencia todos aquellos aspectos de sí mismo que él ha reprimido. Su ser irlandés, esa parte más romántica, menos cultivada y más salvaje que se asocia en el relato con el oeste de Irlanda, con Greta y con la figura de Michael Fury. Miss Ivors propone pasar las vacaciones juntos en Galway, en el oeste de Irlanda, y Greta está entusiasmada con la idea. Pero Gabriel prefiere ir de vacaciones a Europa, porque, como he dicho, no soporta el provincialismo irlandés. La reacción de Gabriel cuando se siente atacado o nervioso es refugiarse mentalmente en la nieve que cae en el exterior. La nieve es un símbolo muy potente en la historia y evoluciona, curiosamente, a la vez que Gabriel, a la vez que el personaje. En este punto del relato, la nieve simboliza las ganas que tiene Gabriel de escapar, de huir de una situación que le hace sentirse incómodo, del calor sofocante de la casa también. A menudo se descubre a sí mismo mirando por la ventana y suspirando por el fresco de la calle.
Al final de la historia, como veremos, la nieve adquiere unas connotaciones muy diferentes. Antes de hablar de la epifanía final de Gabriel, no son mis papeles, no os preocupéis. Vamos a ver una escena anterior que supone el punto de inflexión del relato. Se la conoce como la escena de Distant Music, melodía lejana, y se produce justo antes de que Gabriel y Greta abandonen la fiesta. Es una escena estática en la que Gabriel observa a Greta mientras ella se detiene en mitad de la escalera a escuchar una melodía. Durante la escena se produce un juego de miradas muy interesante y Greta acabará convertida en un objeto artístico, un símbolo. Esto se aprecia perfectamente en el fotograma de la preciosa película de John Huston, que tendremos la oportunidad de ver en la siguiente sesión del ciclo. Veis la vidriera que aparece enmarcando a la figura de Greta, tanto la vidriera como la pose de Greta, el pañuelo que le cubre la cabeza, la asemejan a las representaciones de la Virgen María en el arte. También el hecho de que esté en la escalera es muy significativo. Es una escena recurrente en infinidad de películas y un lugar típico en el que los hombres se fijan, miran a las mujeres. La canción que escucha Greta es The Lass of Aughrim, una melodía, una balada tradicional irlandesa. Jorge Sanz va a recitar a continuación la escena sobre la melodía de The Lass of Aughrim, que interpretarán Ana Hornero y Carlos Revuelto, y a continuación también Clara Lorente nos cantará la canción. Gabriel no había ido a la puerta con los demás. Se quedó en la oscuridad del zaguán contemplando la escalera. Había una mujer de pie en lo alto del primer rellano, en las sombras también. No podía verle la cara, pero podía ver retazos del vestido de color terracota y salmón que la oscuridad hacía parecer blanco y negro. Era su mujer. Se apoyaba en la barandilla como si oyera algo. Gabriel se sorprendió de su inmovilidad y aguzó el oído para oír también. Pero no podía oír más que el ruido de las risas y de la discusión del portal. Unos pocos acordes de piano y en la lejanía una voz masculina cantando una canción. Se quedó inmóvil en el zaguán sombrío, tratando de captar la melodía que cantaba aquella voz y contemplando a su mujer. Había misterio y gracia en su pose, como si fuera el símbolo de algo. Se preguntó de qué podía ser símbolo una mujer de pie en las sombras de una escalera oyendo una melodía lejana. Si fuera pintor, la pintaría en esa misma pose. El sombrero de fieltro azul resaltaría el bronce de su pelo recortado en la sombra y los pliegues oscuros de su traje contrastarían con las franjas claras. Melodía lejana llamaría él al cuadro si fuera pintor.
¿Qué pasa desde este momento, el momento de la escena de la melodía lejana hasta el final del relato, la escena de la Epifanía? Voy a resumir brevemente esta transición. Como ha dicho Bárbara antes, la escena de la melodía lejana marca un punto de inflexión en el relato. A partir de ahí, poco a poco, el resto de los personajes van dejando la escena y nos centramos en el matrimonio Greta-Gabriel, y para acabar únicamente con Gabriel reflexionando en su epifanía final mientras cae la nieve y cubre toda Irlanda. Uno de los logros de la historia, Los Muertos, es como Joyce va moviendo al lector de un comienzo lleno de ruido, de bullicio, de música, de canciones, la cena, etc. Muchos personajes, hasta el final donde está solo Gabriel reflexionando y pensando. Y no te das cuenta además de cómo lo va haciendo, pero lo hace. En el trayecto al hotel, después de abandonar la casa, van en un coche de caballos y bueno, esta visión que ha tenido Gabriel de Greta como un objeto hermoso, artístico, como una especie de enigma, las mujeres son un enigma, etc., pues le hace sentir deseo sexual por ella, y durante todo el trayecto bueno, está deseando llegar al hotel y que estén los dos juntos para tener relaciones sexuales. En su mente, si él siente eso, lógicamente su mujer tiene que estar sintiendo lo mismo por él y también tiene que estar sintiendo deseo sexual por él. Pero cuando llegan al hotel y están en la habitación solos, encuentran a Greta pues, algo extraña, está absorta, está distraída, no le presta atención, y él se enfada y le pregunta qué pasa, ¿no? Le insiste qué es lo que te pasa. Y entonces ella le confiesa y le cuenta la historia de su amor de juventud y de Michael Fury que hemos oído antes. Michael Fury está muerto, sin embargo irrumpe en el relato como una fuerza primigenia, como un fantasma que encarna todo lo que Gabriel ha rechazado en sí mismo, su nacionalidad, la pasión por la vida, la pasión también en el amor y la empatía con el resto de la humanidad. Esta presencia fantasmal es en definitiva lo que hace que Gabriel se mire en el espejo de su vida y de su identidad y provoca esta epifanía final mientras cae la nieve. Y nuestro compañero Ignacio Guillén nos va a recitar en inglés la epifanía final con la traducción al español proyectada. She was fast asleep. Gabriel, leaning on his elbow, looked for a few moments unresentfully on her tangled hair and half-open mouth, listening to her deep-drawn breath. So, she'd had that romance in her life. A man had died for her sake. It hardly pained him now to think how poor a part he, her husband, had played in her life. He watched her when she slept, as though he and she had never lived together as man and wife. His curious eyes rested long upon her face and on her hair, and, as he thought of what she must have been then, in that time of her first girlish beauty, a strange friendly pity for her entered his soul. He didn't like to say even to himself that her face was no longer beautiful, but he knew it was no longer the face for which Michael Fury had braved death. Perhaps she hadn't told him all the story. His eyes moved to the chair over which she'd thrown some of her clothes. A petticoat string dangled to the floor. One boot stood upright, its lean papa fallen down. The fellow of it lay upon its side. He wondered
at his riot of emotions of an hour before. From what had it proceeded? From his aunt's supper? From his own foolish speech? From the wine and dancing, the merrymaking when saying good night in the hall? The pleasure of the walk along the river in the snow? Poor Aunt Julia! She too would soon be a shade, with the shade of Patrick Morkan and his horse. He'd caught that haggard look upon her face for a moment, when she was singing arrayed for the bridal. Soon perhaps he would be sitting in that same drawing room, dressed in black, his silk hat on his knees. The blinds would be drawn down, and Aunt Kate would be sitting beside him, crying and blowing her nose and telling him how Julia had died. He would cast about in his mind for some words that might console her, and would find only lame and useless ones. Yes, yes, that would happen very soon. The air of the room chilled his shoulders. He stretched himself cautiously along under the sheets and lay down beside his wife. One by one, they were all becoming shades. Better pass boldly into that other world, in the full glory of some passion, than fade and wither dismally with age. He thought of how she, who lay beside him, had locked in her heart for so many years that image of her lover's eyes, when he told her that he didn't wish to live. Generous tears filled Gabriel's eyes. He never felt like that himself towards any woman, but he knew that such a feeling must be love. The tears gathered more thickly in his eyes, and in the partial darkness he imagined he saw the form of a young man standing under a dripping tree. Other forms were near. His soul had approached that region where dwell the vast hosts of the dead. He was conscious of, but couldn't apprehend, their wayward and flickering existence. His own identity was fading out into a grey, impalpable world. The solid world itself, which these dead had one time reared and lived in, was dissolving and dwindling. A few light taps upon the pane made him turn to the window. It had begun to snow again. He watched sleepily the flakes, silver and dark, falling obliquely against the lamplight. The time had come for him to set out on his journey westward. Yes, the newspapers were right. Snow was general all over Ireland. It was falling on every part of the dark central plain, on the treeless hills, falling softly upon the Bog of Allen, and farther westward, softly falling into the dark, mutinous Shannon waves. It was falling too upon every part of the lonely churchyard on the hill where Michael Fury lay buried. It lay thickly drifted on the crooked crosses and headstones, on the spears of the little gate, on the barren thorns. His soul swooned slowly as he heard the snow falling faintly through the universe, and faintly falling like the descent of their last end upon all the living and the dead.
Por favor, todos los que habéis participado, subir al escenario para recibir el aplauso del público, porque vaya nivelazo. Venid conmigo. Mientras van subiendo, os recuerdo que el próximo encuentro es el día 12, os lo digo porque está mal marcado en el programa de enero, el día 12 de febrero. Van a ser un jueves al mes a lo largo de estos meses. También recordaros, como veo que sois gente que os gusta la literatura, recordaros que el fin de semana del 29 de enero tenemos una obra de Italo Calvino, que es una joya preciosa, que se llama Una historia del universo, por la compañía de teatro Meridional, que es una compañía de Madrid excelente. Y además el día 29, como es un día de fiesta un poco especial, hacemos una oferta de que por el precio de una entrada pueden venir 2 personas. O sea que si os animáis, os esperamos el 29 y si no el día 12. Muchísimas gracias. Estoy conmovido. Sí. Estoy conmovido como a una noche en Dublín, cuando después de haber pasado la tarde por Sandymount, por la playa, ¿no? Tratando de reeditar y de revivir momentos de Stephen o momentos de Bloom, ¿no? Hicimos una lectura por la noche, a las 2:30 de la mañana, en el hotel donde éramos un pequeño conjunto de extravagantes, leyendo en castellano, es una de mis condenas, leyendo en castellano fragmentos bastante abundantes de aquel capítulo en el que Leopold Bloom tiene su escena erótica con Gertie McDowell, que suena un capítulo fantástico, no me dejan mentir ustedes, ¿no es cierto? Por eso quiero agradecer especialmente, no solamente el silencio y la astucia con que la audiencia nos ha acompañado en esta noche luminosa, sino muy especialmente a todos mis compañeros de equipo, a estos amantes de Joyce, ¿no? Y al teatro en especial que nos ha prestado este magnífico ámbito. Agradecerles especialmente la magia de esta noche joyciana. Fue para mí una noche, sí, joyciana. Gracias.